Bien, jóvenes. Como ustedes saben, Frankeli le tocó trabajo duro el día de hoy. Me escribió huyendo. ¿Tú tienes algo preparado ahí? Y yo, sí. Mentira, no tenía nada preparado. Sí, era Frankeli que le tocaba la meditación. Pero no era mentira que yo no tenía nada preparado. Yo sí tenía bosquejado en la mente cosas que, o sea, temas para tratar. Claro, no, hablando con mi gente. No se preocupe que ya todos esos trucos yo me los sé. Sí. Pero gracias a Dios pudimos seleccionar el tema más o menos a tiempo. Y en verdad me hubiera gustado que más jóvenes estuvieran aquí para escuchar. Esto si no lo voy a cortar. Tarea para la próxima. No, también. Eso se va. Vamos a orar brevemente para que comencemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre siempre. En esta hora, Señor, no solamente te agradecemos que tú nos hayas reunido hasta aquí para alabar tu nombre y escuchar tu palabra, sino que también te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros para ayudarnos, Señor, a no ser oidores o olvidadizos, sino que podamos practicar las enseñanzas que Cristo Jesús nos dejó. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema que nosotros vamos a tratar aquí, le hemos puesto la familia de Jesús escucha y obedece. Y el pasaje que vamos a estar leyendo está en Lucas, capítulo 8, y los versículos son del 19 al 21. Procedo a leer cuando ustedes lo tengan. Luego de esto, yo quiero que alguien busque en Mateo y lea los versículos del 48 al 50. Mateo 12, 48 al 50. Pero mientras tanto tengan su dedo en Lucas 8 y me dicen amén cuando lo tengan. Dice la palabra del Señor. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él a causa de la multitud. Y se le dio aviso diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Entonces él respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahora que alguien lea, por favor, Mateo 12, 48 al 50. Amén. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Amén. Bueno, mis hijos, finalmente, si ustedes quieren ser la familia de Jesús, escuchen y obedezcan. Vamos a orar. Oh, ¿y por qué ustedes me miran así? Oh, hay que enseñar. Bien. ¿Quién puede identificar diferencias entre un pasaje y el otro? O sea, ¿qué detalles hay en el Evangelio de Mateo que en Lucas no hay o viceversa? En Mateo, Jesús da su respuesta haciendo una pregunta. En Lucas, da la respuesta. Ok, esa es una diferencia. ¿Qué otra cosa se pudo notar? Vamos a hacer la dinámica de nuevo. Yo voy a leer los versículos e inmediatamente Alcántara va a leer en Mateo. Lucas 8, 19 al 21 dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él a causa de la multitud. Y se le dio aviso diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos,
porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Pudieron notar alguna otra diferencia entre un pasaje y otro? Aparte de que en una se responde tipo respuesta. ¿Pudieron notar algún detalle que en un evangelio sí está y en el otro no? Diga usted. Oh, Mr. Albert. Bueno, que en Mateo, él, aparte de dar una respuesta a modo de pregunta, le señala a sus discípulos. Bien, él señala a sus discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos de Jesús? Ok, ahí sí. Ahora, normalmente cuando se menciona discípulos de Jesús, a la gente se le vienen a la cabeza nombres. Pedro, Juan, Jacobo. Ok, los 12. Bien. ¿Los 12 eran los únicos discípulos de Jesús? No. Entonces, la gente dice mal cuando dice 12 discípulos. No. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los 12 que él escogió y los demás? Precisamente eso. Que él escogió dos. Él escogió 12 de sus discípulos ¿para qué? Para que lo acompañaran. ¿Y cómo se le llamó a esos 12 discípulos en especial? ¿Oh? Esos 12 discípulos tenían un título que muchos a día de hoy quieren seguir teniendo ese título. Apóstoles, bien. Ok. Quiero hacer el aclarando ahí, debido a la confusión popular. 12 discípulos, sí, 12 discípulos escogidos para ser apóstoles. Pero realmente un discípulo es alguien que sigue la enseñanza de un maestro. Antes de Cristo hubo un maestro que le precedió, que le antecedió, perdón. ¿Ese maestro quién era? Juan el Bautista. Que de hecho, discípulos de Juan dejaron de ser discípulos de Juan para ser discípulos de Cristo. Entonces, se puede decir que toda la multitud que seguía a Cristo eran sus discípulos. De hecho, válgame la redundancia, en el libro de Hechos dice que a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así es, ¿verdad? Por lo tanto, cuando Jesús extendió la mano y la paseó por al frente de sus discípulos, no era específicamente los 12 discípulos. Eran, sí, los 12 apóstoles. Eran todos aquellos que estaban ahí escuchando las enseñanzas. Ahora, ¿quién me puede decir qué estaba enseñando Jesús cuando llegó su familia? A grosso modo. Está muy fácil de responder eso si ustedes tienen Biblia en físico. ¿Qué enseñanzas estaba dando antes de que vinieran a interrumpir la madre y los hermanos de Jesús? La parábola del sembrador, ¿qué más? ¿Oh? La del candelero, ¿qué más? Ok. Vamos a tomar ese contexto. Hasta antes del Evangelio de Lucas relata que él entró a la casa de un fariseo llamado Simón. Luego salió de ahí y habían unas mujeres que le servían. Y en ese andar de casa en casa o en público le seguía la gente que escuchaban sus enseñanzas. Ahí fue donde expuso la parábola del sembrador y también la parábola de la luz, del candelero, que nadie pone una luz debajo de un mueble. En lo que él estaba enseñando eso, entonces llegan
los familiares de Jesús. Más específicamente, su madre, María, y sus hermanos. Ahora bien, yo quiero plantear una pregunta aquí al principio de la meditación. ¿Alguno de ustedes percibió falta de respeto o desprecio por parte de Jesús hacia sus familiares? ¿A alguno de ustedes no les dio la impresión de que, oye, O sea, mira cómo desprecia de que la fue familia? frío, de que fue frío, sí. Fue frío. Fue frío. Por lo menos fue frío. Fue tajante, como que, bro, todo el mundo, todo el que me siga es mi familia. Ok. Entonces, cuando Cristo dice, mi madre y mi hermano y mi hermano y mi hermana, es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la hace. ¿Qué tema está él estableciendo ahí? ¿Que su familia no es creyente? Puede ser. Los hermanos se convierten luego de... Algunos de sus hermanos se convierten luego de su ministerio, eso es correcto. En ese momento no querían saber quién estaba loco. Pero hay una cosa, María estaba en el paquete. Y el ángel le dice a María lo especial y lo bendita que es que Dios la escogió a ella para ser la madre de Jesús. Entonces está como que un poquito difícil meter a María ahí en ese saco. Aunque sus hermanos no creían en él, María sí creía. Y de hecho, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, Jesús hace su primer milagro precisamente porque María sabe quién es Jesús. Sí. ¿Alguna palabra de Lynn? Puede ser que todos tenían la misma importancia. Todos tenían la misma importancia para Jesús. No, al contrario. Si él está haciendo una diferencia entre su familia terrenal, entre su familia carnal, entonces él está hablando de otra familia. De la familia espiritual, muy bien. Él está planteando eso. Eso es lo que Jesús plantea con esas palabras. Que hay una diferencia clara entre la familia carnal, la familia terrenal y la familia espiritual. Él ahí no está mostrando desprecio hacia ellos. Jesús lo que está diciendo aquí es que trasciende más la familia espiritual que la terrenal. Que es más importante tu hermano en Cristo, tu hermana en Cristo, que tu hermano de sangre. Ese es el planteamiento que está haciendo Jesús ahí. Ahora bien, vamos a poner unos ejemplos para que veamos cómo funciona esto de la familia espiritual. Si una pareja dominicana tiene un bebé en Santo Domingo, ¿qué nacionalidad tiene el bebé? Dominicano también. Y si esa misma pareja dominicana tiene un bebé en Estados Unidos, ¿qué nacionalidad tiene? Dominico-americano. Puede optar por eso. Puede optar por ambas nacionalidades. Lo que pasa es que en la familia espiritual no existe tal cosa como doble familia, doble nacionalidad. O tú eres de uno o tú eres de otro. Nadie nace siendo cristiano, carnalmente hablando. No, nadie desde que fue concebido por sus padres y luego nació, llegó cristiano obedeciendo la voluntad del Señor desde el segundo uno. Nadie. Ahora, todo el que ha nacido de nuevo, todo el que pertenece a la familia de la fe, en un momento fue llamado por el Espíritu Santo para nacer de nuevo a la familia de la fe. Eso Jesús lo deja bastante claro. Ambas cosas. Primero,
En el Evangelio de Juan, capítulo 8, él le dice a los fariseos que el Hijo de Dios, o quien es Hijo de Dios, en este caso él usa el término Hijo de Abraham. El que es Hijo de Abraham ama a Cristo porque quiere hacer la voluntad del Padre. Entonces, fíjense cómo la voluntad de un Hijo de Dios mueve sus manos a hacer lo que el Padre dice. Sin embargo, a los fariseos le dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de él ustedes quieren hacer. Porque ustedes están muy bonitos ahí predicando, pero por dentro ustedes tienen su plan de matarme. Por lo tanto, o tú eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo, según Jesucristo lo explica en Juan capítulo 8. Pero no solamente eso. Jesucristo también hace una alegoría a los cabritos y a las ovejas. O tú eres cabrito o eres oveja. Como oveja, eres mansa, tierna, frágil, vulnerable, obediente a la voz del Señor. O por el contrario, como cabrito, tú andas brincando de aquí para allá, de allá para acá, y no hay quien te coja y te ponga un lazo en el cuello y te amarre en un palo. O tienes una naturaleza o tienes la otra. Y en el día del juicio, explicando en el mismo capítulo 25 de Mateo, dice que el Señor apartará, o sea, mientras tanto estamos oveja y cabrito, estamos juntos. Pero en ese día, en el día del juicio, el Señor apartará a la oveja a su derecha y a los cabritos para la izquierda. Y también en el mismo Evangelio de Lucas, el Señor dice que nadie tiene dos señores. O tiene uno, o tiene el otro. Porque los dos señores son enemigos. No hay tal cosa como un soldado de Zelensky y un soldado de Putin. No. O tú eres de Zelensky o tú eres de Putin, porque es que hay una guerra. La familia espiritual, o sea, las familias espirituales están en guerra. Los hijos de Dios están en guerra con los hijos de las tinieblas. Ahora, ¿cómo se libra esa guerra? Jesucristo lo explicó. Él primero ató al hombre fuerte para que nosotros podamos ir y saquear su casa. ¿A qué se refiere eso? Que Cristo, con su muerte y su resurrección, triunfó por el pecado y ató a Satanás para que nosotros podamos predicar la palabra y rescatar almas. Por eso no se puede ser siervo de dos señores. Porque tú, por un lado, o estás aprovechando el tiempo para hacer la voluntad del Señor, para escucharlo y obedecerlo, o estás escuchando la voz del diablo y eso es lo que tú quieres hacer. Por lo tanto, hay una línea que divide tu familia en la sangre y tu familia espiritual. Un padre cristiano puede tener hijos inconversos. De hecho, los tiene. Es una realidad. Papá y mamá cristianos esforzándose porque le nazca temor del Señor a sus hijos en sus corazones. Y hacen lo que pueden. Los traen a la iglesia, los mandan a los JTD, oran por ellos, ayunan por ellos, lo toman aparte, le dan consejos, todo. Lo guían mientras tienen poder y autoridad para eso, porque los muchachos llegan a una edad donde ya son hombres y mujeres, tienen que tomar su propia decisión. Los padres no les pueden obligar. Yo he visto tal cosa como una madre diciéndole a su niño: tú eres un niño cristiano, tú no puedes hacer eso. Engañada a ella y engañando al muchacho.
Pero también puede pasar lo contrario. Hay padres que tienen hijos que son creyentes. Sin embargo, eso no implica que aunque tengamos familiares inconversos, le vamos a llevar la contra en todo. Porque Cristo puso autoridad. Si nosotros somos cristianos, somos siervos del Señor y tenemos padres inconversos, no podemos decirle, tú no me puedes mandar esto, tú no me puedes mandar aquello, o prohibir lo otro, porque yo soy cristiano y tú no. Porque esa no es la voluntad del Señor. Pero por el contrario también, si tu padre es cristiano, tu madre es cristiana, y tú, en desobediencia a la palabra del Señor, le deshonra, ese acto no va a quedar inconsecuente. Ese acto delante del Señor no va a quedar impune. Así que uno no se puede engañar. O es de uno o es del otro. Nosotros de fábrica somos hijos de las tinieblas. Según Pablo explica en Romanos. Todos en algún momento andamos en tinieblas. Y hacíamos la voluntad del príncipe de la potestad del aire, del príncipe de Persia. O sea, del diablo. Todos, sin excepción. Sin embargo, hubo un momento en el que nosotros dejamos esa acta de nacimiento infernal, esa cédula del infierno, para tener un acta de nacimiento en Cristo y una cédula que identifica a uno como cristiano. ¿En qué momento? En el momento en que por la palabra del Señor, la palabra predicada, el Espíritu Santo toca tu corazón y te bautiza con fuego. Ese es el momento donde una persona pasa de ser de hijo de las tinieblas a hijo de la luz. Ese es el momento donde uno deja de escuchar la voz del diablo para hacer su voluntad y comienza a escuchar la voz de Dios para hacer su voluntad. Cristo se lo explica en San Juan capítulo 3 a Nicodemo. Señor, yo sé que tú eres un maestro enviado por Dios, porque nadie hace lo que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Te es necesario nacer de nuevo. Eso está curioso, porque parece ser que Nicodemo está hablando de pera y el Señor Jesucristo está hablando de uva. Porque, digámoslo así, yo pregunté, Esteban, ¿cómo tú estás? Sí, mi mamá hizo un helado buenísimo. No nos estamos entendiendo. No nos estamos entendiendo. ¿Por qué Cristo y Nicodemo no se entendían? Porque Nicodemo estaba hablando y entendiendo con un corazón carnal y Cristo estaba hablando un lenguaje espiritual. Y se lo dice, tú eres maestro y no sabes estas cosas. O sea, si lo básico, ustedes no lo saben, cuando uno comienza a hablar de cosas celestiales, ¿cómo van a comprender? ¿Cuál es el mensaje para Nicodemo ahí? Tú estás equivocado porque yo no soy ningún maestro bueno. ¿Me envió el Señor? Sí, me envió el Señor. Pero el Señor no me envió ni como maestro ni como profeta. Me envió como su hijo para redimir al pueblo suyo de su pecado. Por eso Nicodemo no entendió cuando le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer en el Espíritu. Porque no es que tú vas a volver al vientre de tu madre y vas a nacer de nuevo. Las cosas espirituales no funcionan así. Si bien es cierto que las cosas terrenales son una imagen más o menos de las cosas espirituales, no son iguales. No son iguales. Y hay diferencia. Entonces, para que una persona pueda ser hermano de Cristo, hermana de Cristo, madre de Cristo, familia de Cristo, sin que le quede ninguna duda a nadie, primero tiene que nacer de nuevo. Tiene que exponerse a la palabra del Señor.
Tienes que permitir que el Espíritu Santo de Dios toque tu corazón con un llamado, toque su corazón con un llamado y obedecer al llamado, atender al llamado. Ahí es cuando uno recibe el bautismo por el Espíritu, el nuevo nacimiento. Es imprescindible ese nuevo nacimiento para ser parte de la familia de Dios. No se puede. ¿No naciste de nuevo? No eres parte de la familia de Dios. No te engañes, que no te engañen. Ahora, una vez nacido de nuevo, ya es posible escuchar la voz del Señor y obedecer. A lo que me llega el siguiente punto. Vamos a hacer unas cuantas preguntas. Porque ya que sabemos quién es la familia espiritual de Cristo, que son los que hacen su voluntad, vamos a ver su familia terrenal y vamos a aprender de ella. Número 1. Pregunta para ustedes. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando le buscaba a su madre y sus hermanos? ¿Qué estaba haciendo? Estaba predicando. ¿Para qué María y sus hermanos buscaban a Jesús? ¿Qué dice Megan? Pero hay una Biblia ahí, se puede consultar. Yo estoy preguntando, no es para que ustedes me lo digan de memoria. Ustedes pueden con total libertad poner sus ojitos en la Biblia y buscar la respuesta. ¿Para qué estaban buscando María y los hermanos de Jesús a Cristo? ¿Para qué lo estaban buscando? ¿Qué querían? Sí, lo querían ver. ¿Para qué? Daimi. Porque le querían hablar. Sí, ¿y de qué? Okay. Pero esa era la ocasión donde querían hablar sobre cómo asegurarle un puesto a los hermanos de Jesús. No era esa. No era esa. En esa ocasión eran 3 discípulos en particular. O 2. Sí, eran 2. Los hijos de Zebedeo. Sí, pero esta no era la ocasión. O sea, sabemos, por un lado, que Jesús estaba predicando la palabra del Señor. Pero parece ser que todavía no sabemos para qué estaban buscando a Jesús. Yo estoy preguntando, ¿ustedes lo saben? No saben. ¿Lo dice la Biblia? No lo dice. Si ustedes van al Evangelio de Marcos, si van al Evangelio de Lucas, si van al Evangelio de Mateo, que son los 3 evangelios que narran ese suceso, se van a dar cuenta de que la Biblia en ningún momento explica qué era lo que quería María o qué era lo que querían sus hermanos. Ellos simplemente llegaron en medio de una predicación, quisieron llegar, no pudieron y mandaron, díganmele que venga. Y eso fue lo que hicieron. De hecho, lo hizo una persona en específico según el Evangelio de Mateo. Fue uno quien se acercó al Señor y le dijo, te buscan. ¿Quién? Tu madre y tus hermanos. Y a él fue que le dijo, tú ves esa gente que está escuchando, ellos son mi madre y mi hermano y mi hermana. No sabemos, vamos a dejarlo ahí. Ahora, ¿dónde estaba María y dónde estaban los hermanos de Jesús cuando él comenzó a enseñar? En su casa, dice uno por aquí. ¿Qué más tienen? ¿O qué otra cosa tienen? No lo dice. No lo dice. ¿Ustedes saben por qué la Biblia no dice eso? Que segurito que era algo trivial. Porque no era relevante. Segurito que era algo trivial. María estaba lavando. Ah, sí. Necesitamos jabón. Sí. ¿Qué ustedes están haciendo? Ah, ustedes están ocupados. Díganle a Jesús. Ok.
vamos a poner una situación un poquito más pequeña. Aquí ustedes saben cómo se pone la segunda. Cuando hay un predicador invitado, más si es un gringo. Se llena la iglesia. Se llena la iglesia. Se llena aquí abajo, se llena allá arriba. Se pone timbí. El simple hecho de que venga un gringo implica que su familia también viene, implica que hermanos de otras iglesias también vienen. Entonces ya hay más asistencia de lo regular y se activan otros ministerios como, por ejemplo, la traducción del inglés al español y la lengua de señas. Entonces, imagínense, qué sé yo, al viejo Barker, que en alguna ocasión vino aquí a predicar. Y de repente se para un gringo ahí en la puerta de la segunda. Pero él ve que Barker está predicando. Lo ve en el púlpito allá arriba, fajado. Y dice, no, como que yo no voy a pasillar por el medio de toda esa gente para decirle. Pero igual, ¿cómo que tú te llamas? Alcántara, sí. Hágame el favor y dímele a Fran que deje eso y que venga. O a quien sea. A quien sea. Es más o menos así. O sea, dejar la predicación para ir a atender cualquier trivialidad de la familia. Por eso el Señor hace tanto énfasis de que mi madre, mi hermano, mi hermana es el que oye la voluntad de mi Padre y la hace. De hecho, no es la primera vez que le pasa a María. A María le pasó exactamente lo mismo un tiempo antes. ¿Quién se acuerda cuando María recibió unas palabras similares? O se vio en un momento más o menos como este. O sea, me explico. Jesús está hablando de la palabra y María le interrumpe y a su vez María recibe unas palabras de Cristo también muy duras. Cuando estuvo en el templo, exactamente. Ok. Vamos a la situación nuevamente. A ellos les tocaba subir a Jerusalén, o a bajar, mejor dicho. Porque Galilea está arriba, Jerusalén abajo, geográficamente hablando. Era un trayecto bien grande. Días caminando. Oye, después de que fueron al templo a adorar, se devolvieron María y José. Y al tercer día de camino fue que se dieron cuenta, ay, pero ¿y Jesús? ¿Dónde se metió? Se metieron ellos mismos en una situación incómoda, terrible, mejor dicho, desesperante. ¿Tú sabes lo que no encontrar un muchacho, un hijo por 3 días? Y ellos solitos se metieron ahí. Ahora, cuando llegaron al templo, Jesús, ¿qué edad tenía para ese entonces? 12 años. Estaba un muchacho. Un niño, literal. Tenía menos edad que Esteban. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en esa ocasión? Estaba en el templo, pero estaba haciendo algo. ¿Hablando con? Estaba hablando con los ancianos, muy bien. ¿Y qué estaba hablando con ellos? Estaba hablando la palabra del Señor, que de hecho los mismos ancianos decían, oye, este niño ¿cómo es que sabe tanto? Ahora bien, cuando María y José le dicen, muchacho, ¿por qué tú haces esto? Tú no sabes que nosotros tenemos un par de días buscándote. O sea, le echaron la culpa a Cristo.
¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Ahora vuelvo y hago la pregunta del principio. ¿Ustedes no perciben como arrogancia y desprecio hacia María y hacia su padre diciéndole esas palabras? No. Cuando uno lo lee por primera vez, sí. De hecho, cuando uno lee por primera vez el pasaje que nosotros escuchamos aquí, que vimos ahora, también le da esa sensación. Oye, es que a Jesús no le importa su familia. Claro que le importa. Y por eso los reprende. Tú acabas de siéntate aquí y da el mensaje tú. Siéntate aquí y da el mensaje tú. Precisamente porque a Cristo le importa su familia, es por lo que lo reprenden. Cristo está bajo autoridad mientras Él está en la tierra. María y sus discípulos no andaban con Él para arriba y para abajo. María sabía dónde Él estaba. ¿Por qué María no decidió acompañarlo para escuchar la palabra del Señor? Eso deja una enseñanza muy importante a ustedes que son hijos de Dios. ¿Cuál es ese mensaje? Que nosotros, siendo hijos de Dios, que nosotros, siendo hijos de la luz, nos podemos comportar como hijos del diablo. Nos podemos comportar como hijos del diablo, podemos pecar. Nosotros podemos, un día que hay culto, decir, no, yo no voy para allá. ¿No deberíamos? No deberíamos. Pero lo hacemos por cualquier quitametapaja. El Señor entiende. Nosotros podemos sacarnos los cuartos del bolsillo y cuando vemos cuánto es que vamos a ofrendar, ¡tanto! Y hacemos la de Ananí y Zafira. Podemos. ¿Por qué podemos? Porque hay pecado remanente en el corazón. Por lo tanto, tenemos que estar bien pendientes. ¿Por qué? Porque nuestro... iba a decir futuro. No es futuro. A ver, que encuentre yo la palabra. Porque ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Depende si somos familia o no de Jesús. Si vamos a ir al cielo porque confesamos a Cristo aquí con los hombres y Él nos confiese delante del Padre, va a depender si somos familia de Él o no. Que si negamos nuestra relación con Cristo aquí delante de los hombres, Él nos negará allá delante del Padre. Depende si somos familia o no de Cristo. Depende de si estamos escuchando su voz. No solamente cuando uno viene aquí a escuchar en el JTD, a escuchar en IBT, el culto de la mañana. Todos los días. Todos los días hay que oír la voz de Cristo. Todos los días hay que escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, todos los días hay que leer la Biblia. No descuiden su devocional. Lean, mediten. Bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche. No es que medita cuando lo llevan a la iglesia arrastrado. O que se le va la mente porque el pastor está hablando de una cosa y estoy pensando en llegar a mi casa, estoy loco por seguir jugando Zelda. O estoy loco por ir a comer, tengo hambre. O estoy loca por ir a ver una serie. No. Se es hermano, hermana, madre de Cristo, escuchando su voz todos los días y obedeciendo todos los días. Todos los días. Ahora bien, Cristo dice lo siguiente. ¿O alguien quiere leer? ¿Quién me busca? Mateo capítulo 19, versículo 29.
Mateo capítulo 19, versículo 29. Dale, Kelvin. Y cualquiera que haga debajo casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Repito, cualquiera que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijos o tierra. ¿Por qué? Por mi nombre. Aquí no se queda sin recompensa. Y luego la vida eterna. Entonces fíjense que aquí vuelve a haber la separación de la familia carnal, de la familia espiritual. Si yo soy hijo del diablo y tengo un amigo que es hijo del diablo también, entonces espiritualmente, ¿qué somos nosotros? No, ¿qué relación? Si por un lado pues, el diablo es mi papi y tengo un pana que el diablo también es su papá, entonces ¿qué somos nosotros? Somos hermanos. Si yo soy hijo del diablo y alguien aquí es hijo del diablo también y ese es mi pana, no solamente somos amigos aquí, somos hermanos porque tenemos un mismo padre. ¿Ven? Entonces la familia espiritual se divide en dos, no solamente la familia espiritual son los hijos de la luz. Los hijos de las tinieblas también son familia. Entonces, ¿qué quiere decir aquí esto? Esto significa que si tú tienes un hermano, porque el diablo es su papá y el tuyo también, y tú lo dejas para que Dios sea tu padre, el Señor te va a dar 100 veces más y al final la vida eterna. Y apliquen eso a toda la familia. Y apliquen eso a todo lo terrenal. Aquí hay gente que ha dejado su familia literalmente por causa de Cristo. A su papá y a su mamá. Aquí hay gente que ha dejado su trabajo porque ve que ese trabajo es del diablo. Aquí hay gente que ha renunciado a bienes porque sabe que su procedencia no es celestial. Eso no es de Dios. De manera particular, el Señor a mí me ha dado 100 veces más con una sola persona. Con uno, que es el que debería estar aquí sentado ahora mismo enseñando y no puede. Con ese solito hermano en Cristo, yo tengo 100 veces más que con cualquier amigo fuera de Dios. Con ese solito. Con ese solito. Y es una realidad. Si tú dejas tus amistades, que son hijos del diablo, para que tus amistades sean ahora los hijos de la luz, no es que solamente van a ser amigos, van a ser hermanos. Y último, la obediencia es lo que demuestra más allá de cualquier duda si tú eres hijo o hija de Dios. La obediencia es lo que determina si tú eres padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana de Cristo. A mí me ha saltado esa duda en mi corazón unas cuantas veces. ¿Y seré yo cristiano? ¿No seré yo cristiano? Me confundo, me pierdo. El primero que me dio el tablazo de saber si... O bueno, no te voy a decir el primero.
Pero el que me puso claro, con Biblia en mano, este fue el mismo Frankeli. Oye, ¿será que yo no soy los que hacen la voluntad que tú estás haciendo? Me desbarató, me desgranó. No tuvo que decirme que yo era un hijo del diablo. No tuvo que decirme que yo era un hijo del diablo. ¿Yo soy o no soy? Él me respondió para atrás con otra pregunta. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Tú estás obedeciendo? No. ¿Tú sabes quién es tu papá? Ya. Ahora, ¿tú quieres dejar de ser hijo del diablo? Obedece. Lee, ora y obedece. Ven al culto, escucha y obedece. Porque orando, leyendo, ayunando y obedeciendo son las cosas que le dan a ustedes lo que ustedes piden casi siempre en todos los cultos de oración del JTD. ¿Qué cosa? Crecimiento espiritual. No es la voluntad del Señor que ustedes se queden siendo el hermanito chiquito, la hermanita chiquita. De hecho, el autor de los Hebreos le dice a ellos, ustedes que deberían ser unos grandulones, fortachones, comiendo mangú todos los días, tan chiquitos. No es la voluntad del Señor que uno se quede un enano espiritual, un bebé espiritual. ¿Ya naciste de nuevo? Gloria a Dios, naciste de nuevo. Pero fájate a beber leche espiritual. Fájate a leer. Fájate a orar. Fájate a ayunar. A que luego ya se deja la filosofiadera esa de cómo se le entra el agua al coco. Porque eso de estar filosofando que quién fue que se le apareció a Samuel, de si fue Samuel, si fue el diablo, si fue un demonio. Eso son cositas de muchacho. Ahora, cuando llega la obediencia por escuchar, queda confirmado en tu cédula que tú perteneces a la patria celestial, que tú eres hermano, hermana, madre de Cristo. Por lo tanto, a los que están aquí, que ya recibieron su bautismo de fuego, a los que están aquí, que ya han nacido de nuevo, no se queden en el estado que están. Busquen crecer para que no le pase como a María. Varias veces la misma situación. ¿Por qué? Porque a la primera no entendió. ¿Por qué a la primera no entendió? Porque no estaba donde tenía que estar. ¿Dónde era que tenía que estar? Escuchando y obedeciendo. No te quedes 1 año, 2 años, 3 años peleando con los mismos pecados. Lee, escucha, ora y obedece. Y ten crecimiento espiritual. Y a los que no son hermanos y hermanas y madre de Cristo, ¿qué ustedes están esperando? ¿Quieren que la cédula diga hijo del diablo? Y el acta de nacimiento también. Hasta que ustedes se mueran. Me van para el infierno. Andan jugando con fuego. No anden jugando con fuego. No se piensen, yo estoy joven, ahora que falta mambo. Yo también pensé, yo estoy joven, ahora que falta mambo. Y el mambo que me dieron fueron muchos palos en la cabeza y en la espalda. Cosa de la cual me arrepiento. Ojalá yo me hubiera convertido recién nacido. Obedeciendo a papi y a mami. Portándome bien en el colegio. Y yendo a toda la escuela dominical de niños. No, yo no nací así. Pero ustedes ya están encaminados, ya están sentados donde tienen que estar sentados escuchando la palabra del Señor. Lo único que les falta es orar para que el Espíritu Santo les toque y nazcan de nuevo y obedezcan. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias y te alabamos
porque en esta hora, Señor, tú no dejas a tus hijos sin palabra. Tus palabras que son vida eterna. Tú nos las das, Señor, gratuitamente porque tú nos amas. Gracias por ella y esperamos que por tu palabra tengamos crecimiento espiritual tus hijos. Pero también aquellos que son hijos del diablo, dejen de serlo, Señor, porque no les queda más que esperar el juicio y el infierno. Para que pasen, Señor, también a ser hijos tuyos confesados por Cristo ante ti, como su madre, como su hermano y como su hermana, porque siempre hizo tu voluntad por el poder de tu divino Espíritu. Gracias, Señor, ayúdanos a entender esto y a andar todos los días recto delante de ti, con temor y temblor, porque en esto está la victoria, Padre Celestial. Concédenosla en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.